Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio del podcast de esta semana que trata sobre las profesiones. Este será el último episodio en el que hablaremos de profesiones y ya para la próxima semana cambiaremos de tema. Para este tercer y último episodio elegimos la profesión de maestro. Estaremos hablando acerca de maestros en diferentes niveles educativos. Como siempre, vamos a estar hablando de lo bueno, lo malo, todo tiene que ver con nuestras experiencias personales, con nuestras opiniones, con las cosas que hemos vivido, con las cosas de las que nos hemos enterado. Nos vamos a comenzar con cosas que conocemos a nivel personal, con nuestras experiencias personales y anécdotas que nosotros nos hemos enterado o hemos vivido. Les voy a platicar sobre la mejor maestra que tuve a lo largo de mi vida. Ella era dueña del colegio y directora y maestra de sexto grado. El año que yo cursé sexto grado de primaria. Ella nos dejaba en la tarea y decía que si la llevaban los niños al siguiente día, entonces nos iba a dar un dulcito. Ese dulcito era un dulce de chocolate con relleno de caramelo. Con eso logró que todos llevaran la tarea. Todos los días nos ponían en el pizarrón puros ejercicios. Por decir, ponía unos 10 ejercicios y el primero que terminara, que se lo llevara a ella para checar que terminara bien el ejercicio, que sí estaba bien contestado y todo. Una vez que lo revisaba, si estaba mal, entonces lo regresaba a volverlo a resolver. Y ya hasta que quedara bien. Si lo resolvía bien, entonces lo ponía a ayudar a los siguientes niños, a los demás que no habían terminado todavía porque no eran tan inteligentes. Entonces ese niño o niña que era el más inteligente terminaba ayudando a los demás niños que no eran tan inteligentes o que no habían entendido muy bien todo el ejercicio. Entonces, así empezó a hacerlo, poco a poquito, y nada más de repente, poco a poco los niños empezaron a mejorar su eficacia para hacer los ejercicios. Y entonces, nada más de repente ya los niños que ayudaban a los que no, habían podido empezaron a aumentar y aumentar y aumentar, hasta que logró emparejar el nivel académico de todo el salón. Logró que todos avanzaran muy bien. En ese colegio yo estudié toda la primaria. Entonces eran niños que yo conocía pues de siempre. Desde primero hasta sexto que nos tocó de maestra la directora. Todos los años habíamos tenido diferentes maestros. Y en sexto ella nos dio clases. Entonces yo conocía muy bien a todos los niños y sabía que muchos eran muy inteligentes y otros no tanto. Entonces yo me di cuenta del avance que tuvieron nada más de tener un año de maestra la directora, porque los empezó a ayudar a nivelarse con los inteligentes. Pienso que yo me di cuenta de cómo había sucedido todo el proceso. No estoy segura de que ellos se hayan dado cuenta porque la tenían como muy estricta, pero se me hizo que logró mucho con todo el salón. Entonces yo sabía que no todos eran inteligentes, que muchos de ellos eran muy traviesos, eran muy inquietos y a veces llevaban la tarea, a veces no. Así, o sea que sí logró mucho, mucho con ellos, porque logró que llevaban la tarea porque les daba el dulce y lograron resolver muy bien todos los ejercicios que nos ponía en el pizarrón y todo fue gracias a su método. Se me hace que haber ayudado a los inteligentes a los demás hizo que el nivel académico de todos se emparejara. Entonces sí me gustó muchísimo su método. Fue sexto de primaria. Se me hace que estuvo muy bien. Como anécdota chistosa, un día, sonó mi celular y entonces pues yo contesté rápido y me sacó del salón. Me sacó del salón porque, me dijo, es que si vas a hablar, habla afuera y que no sé qué. Se enojó bastante, pero, yo, regresé rápido, o sea, sí me salí del salón y luego regresé rápido. Yo no me enojé porque sentí que eso era parte de su trabajo. Y se me hace que,
yo podría decir que ha sido la mejor maestra de todos los tiempos. En mi caso yo tengo dos profesores a los que recuerdo con mucho aprecio. Uno era el profesor que nos daba aritmética y álgebra en la preparatoria. Al menos en primero de prepa lo tuve él de profesor y los primeros 2 semestres. Y este profesor era muy, muy bueno para explicar cuando nadie del salón veníamos de entender muy bien nada de matemáticas de la secundaria y en preparatoria era todavía más difícil. Él logró que todo el salón entendiera muy bien las ecuaciones, las fórmulas, los ejercicios. Tenía una manera muy, muy buena de enseñar. Él no era en sí profesor, él era licenciado en matemáticas, pero era muy, muy bueno para enseñar. El otro profesor del que yo tengo muy, muy buenos recuerdos yo tomé un diplomado de contabilidad y el profesor que daba la clase de contabilidad era igual muy, muy buen profesor. Él era contador público, nos estaba enseñando acerca de su carrera y con él aprendí igual muchísimo. Era muy bueno para enseñar cosas que todo el salón estábamos batallando para entender, que eran cuestiones de contabilidad. Las aprendimos y las entendimos mucho más fácil gracias a la manera como él explicaba las cosas. Toda la familia de mi papá son maestros. Algunos dan clases en kinder, primaria, secundaria e incluso normal superior y universidad. La docencia está en nuestra sangre. Yo soy maestra de inglés para niños muy pequeños y Warren es maestro de idiomas para jóvenes y adultos. También, por el lado de mi mamá, mi abuelo era maestro de violín. Ahora pasemos a la definición que da Wikipedia acerca de los maestros. Maestro, del latín magister, hace referencia a la persona que ha estudiado magisterio y se encarga de enseñar a los alumnos, ya sean de infantil, primaria o secundaria, entre otros, en escuelas, colegios o universidades. Ahora veamos lo que dice el portal definición.de sobre los maestros. Para descubrir el significado del término maestro que ahora nos ocupa debemos conocer, en primer lugar, su origen etimológico. En este caso, podemos exponer que deriva del latín. Exactamente emana de magister, que significa profesor, y que es el resultado de la suma de dos componentes léxicos de dicha lengua. La palabra magis, que es equivalente a más. El sufijo ter, que es de tipo contrastivo. La Real Academia Española, RAE, reconoce más de una veintena de acepciones del término maestro en su diccionario. Maestro, la noción puede aparecer como sustantivo o como adjetivo. A quien se dedica a la enseñanza de un oficio, un arte o una ciencia se lo llama maestro, al igual que al docente de educación primaria. Entre las palabras que pueden funcionar como sinónimos de maestro nos encontramos con profesor, docente, educador, instructor, mentor, preceptor e incluso pedagogo. El sujeto que estudió magisterio y que se encuentra habilitado para dar clases se convierte en maestro. Los maestros, por lo tanto, ejercen la docencia y se encargan de la formación académica de sus alumnos. A principios del siglo XX, el maestro era, por lo general, una figura que ejercía una notable autoridad, con normas estrictas que alcanzaban incluso el ámbito familiar. Hoy en día, los docentes tienen un rol mucho más amable. En esta época, niños y jóvenes han dejado de respetar a los maestros. No representan una autoridad para ellos. Con respecto a esto que dice Mindy, yo tengo dos casos. Uno es uno que salió en las noticias recientemente en Estados Unidos sobre una muchacha más o menos de edad de secundaria que le lanza gas pimienta en la cara a su profesor porque éste le había confiscado momentáneamente el celular porque ella estaba mandando mensajes de texto durante la clase. Y entonces, como él necesitaba que ella se concentrara en la clase, le quitó el celular y ella fue y lo agredió y le disparó 2 veces el gas pimienta en su cara, intentando recuperar su celular, sin importar pues el daño físico que le estaba haciendo al maestro.
y además esto fue grabado por las cámaras de otros alumnos y se subió a internet y se hizo una noticia viral, no solo en las noticias, sino también apareció en redes sociales, y es un claro ejemplo de cómo ahora ya no existe ningún tipo de respeto por los maestros. El otro caso que conozco es de un profesor de secundaria que contó que todo el grupo de alumnos al que él les daba clase fueron y se quejaron con la directora diciendo que él era muy déspota, que él era grosero, que era una persona que no tenía ningún tipo de respeto por ellos, y se quejaron. Hicieron una queja el 100% de los alumnos de ese grupo, y entonces la directora juntó al maestro con los alumnos y les preguntó uno enfrente del otro cuál era el problema, y los alumnos dicen, es que en cierta ocasión yo estaba comiendo y no me dejó comer en clase. Otro porque quería usar el celular y no le permitió usar el celular. Otro porque se quejó que porque lo regañaba si no llevaba las tareas. Y así sucesivamente este tipo de quejas, y el maestro simplemente no dijo nada. La directora en cierto momento detiene las quejas y dice, pues hasta ahorita no me han dicho absolutamente nada que tenga que ver con falta de respeto o con que él esté abusando de su autoridad contra ustedes, porque de hecho lo que él hace, de lo que ustedes están quejando, es exactamente para lo que yo le pago. Ese es su trabajo. Pero el maestro estaba explicando que estos alumnos se estaban quejando porque ellos no entendían que la labor del maestro era esa, y que él tenía que tener cierta autoridad sobre ellos, al menos durante las clases, para que ellos pusieran atención, para que pudieran aprender. Pero ya vienen estos muchachos desde sus casas con la idea de que ellos nadie les puede decir nada. Es la idea posmodernista de que la libertad está ante todo y que tú debes de ser quien tú quieras ser y que tú debes de poder expresarte como tú quieras. Y entonces ellos sentían que la autoridad del maestro dentro de la clase era algo que estaba invadiendo o estaba abusando de sus derechos, y por eso es que fueron y se quejaron con la directora. En la edad antigua los griegos llamaban a los maestros paidogogos, que eran los sirvientes encargados de acompañar a los niños y en ocasiones instruirlos. Esta tarea era realizada por los esclavos más viejos, pues requería paciencia. De ahí viene la palabra pedagogía. No en todas las culturas los maestros eran sirvientes o esclavos, pero en la educación sí era exclusivamente para los ricos. En el mundo hay 57 millones de docentes, y el desarrollo demográfico hace que aumente la demanda de quienes se dedican a esta profesión. Así lo asegura la UNESCO. Ahora pasemos al lado oscuro de la docencia. Voy a comenzar diciendo que la educación a lo largo de la historia estuvo reservada exclusivamente para personas poderosas, para ricos, para sacerdocio, para militares, para monarquías, porque estos eran los únicos que tenían acceso a la historia, a las matemáticas, a saber leer y escribir. En México hay lugares donde los maestros de primaria reprueben a los niños si sus papás no les pagan clases extra con ellos, lo cual es un negocio gigante para los maestros. Esto sucede en escuelas de gobierno, donde la gente es muy pobre y los maestros se están aprovechando de las familias. Todas estas clases que exigen los maestros para el niño son diario. O sea, es decir, el niño va diario a la escuela y en la mañana y en la tarde va a la casa del maestro a estudiar. Si los papás no pueden pagar o no quieren pagar, entonces finalmente es reprobado. Además, en un pueblito en el que vivimos hace algunos años, la Casa de la Cultura, que es un lugar gratuito para aprender arte, la Casa de la Cultura de ese pueblo solamente aceptaba a los hijos de los ricos y a los pobres los rechazaba para que no entraran a estudiar. Un caso muy sonado aquí en México, en dos estados de la República, en el estado de Guerrero y en el estado de Oaxaca, durante muchos años, a partir de
aproximadamente el año 2005, 2006, hubo como una especie de levantamientos de maestros que aparentemente se estaban quejando por cuestiones laborales. Eh, yo tengo una amiga que es de Oaxaca, su papá tiene negocios en el centro de Oaxaca y me explicaba que los maestros convencían a los padres de familia de que estaban pidiendo cosas para sus hijos, para que mejorara la educación, cuando en realidad lo que estaban peleando ellos eran por cuestiones de salario. Estaban pidiendo mejores salarios, estaban pidiendo más prestaciones de parte del gobierno, pero eran cosas que no tenían nada que ver con la educación de los niños. Y los padres de familia apoyaban sus movimientos sin saber que en realidad no estaban haciendo nada por los niños, sino que lo estaban haciendo por ellos mismos. Esto no quiere decir, pues, que no merecieran los aumentos o que no fuera justo lo que estaban pidiendo, pero simplemente estaban engañando a los padres de familia para que les apoyaran. Lo malo de todo esto es que fueron creciendo las tensiones entre el gobierno y los maestros y incluso hubo desaparecidos, hubo grupos de maestros y de estudiantes de maestros que secuestraban autobuses, que mataban gente. Mi amiga, que es de Oaxaca, me decía que los maestros allí en Oaxaca entraban a las casas de las personas, violaban mujeres, secuestraban personas. Esto ya no tenía nada que ver con la protesta que ellos estaban haciendo. Al ya haber anarquía, porque los maestros estaban haciendo lo que querían, estaban literalmente cometiendo cualquier cantidad de delitos y ni el gobierno ni nadie los estaba pudiendo detener. Entonces, a raíz de todo esto, una de las administraciones anteriores de un presidente que ya no está ahorita en el cargo, trató de meter algo que se llamó la reforma educativa. La reforma educativa atacaba precisamente el problema de que los maestros no tenían los conocimientos para dar clases. Es decir, los maestros se tenían que ver sometidos a hacer exámenes para que pudieran ellos conservar su trabajo. Esto hizo que los maestros se enfurecieran aún más, porque decían que la reforma educativa no tenía nada que ver con educación, sino con una reforma laboral. Y la verdad es que era algo que se necesitaba en el país, se necesitaba que hubiera una reforma laboral dentro del magisterio, que los maestros estuvieran verdaderamente capacitados para poder dar las clases, porque muchos no lo están. Muchos maestros no dan sus clases bien, muchos maestros se estaban dedicando a hacer actos delictivos, como muchos maestros de Oaxaca y de Guerrero. No puedo decir que son todos, no puedo decir que es algo general, pero sucede. Es decir, no podemos tampoco decir que todos los maestros que estaban protestando eran seres de luz, que solamente estaban pidiendo cosas justas. No es así. Las cosas no funcionan así en el mundo. Entonces, esta reforma educativa era muy buena y esta reforma educativa sí iba a beneficiar a los niños porque se les estaban poniendo exámenes a los maestros para ver si ellos calificaban para poder enseñar. Y ellos no querían ser probados, porque al ser probados, muchos de ellos iban a reprobar y entonces no iban a poder conservar sus trabajos, lo cual iba a ser bastante justo porque el gobierno les paga para que ellos enseñen a los niños. Pero al final de cuentas esta reforma educativa se derogó, se echó para atrás y finalmente no se impuso y el magisterio pues siguió siendo lo que es hasta ahorita. Yo tengo otro caso. Cuando estaba en cuarto grado, tenía mi maestra de inglés. Mi maestra de inglés nada más de repente, le estaba gritando a un niño, le estaba gritando y como el niño medio no ponía atención, entonces la maestra de inglés, así, agarró el borrador y se lo aventó contra su pecho. Pues el niño era tan delgadito que estuvo tan fuerte el golpe que sonó, se oyó hasta donde yo estaba y no dije nada, no me quejé ni nada, pero le pedí a mi mamá que
ya no quería estudiar inglés, porque había visto que la maestra le había aventado un borrador en el pecho al niño y yo sentí como que se pudo haber muerto con ese golpe, estuvo demasiado fuerte. Entonces le pedí a mi mamá, "No, ya no quiero estudiar inglés", y ya. Y tengo otro caso, mi maestra de 5º grado, ella pasó un niño al pizarrón y se empezó a burlar de él, porque el niño le pidió que resolviera un problema en el pizarrón y el niño no pudo resolver el problema. Entonces, nada más se quedó viendo y no sabía qué ponerle. Y entonces la maestra lo que hizo fue empezar a burlarse de él. Se burló y hizo que todo el salón se burlaran de él. Entonces, finalmente el niño salió llorando del salón. No aguantó la presión. Fue como demasiado abuso. Uno de los problemas que existe en la docencia es que muchos alumnos caen en depresión o hasta en suicidio, porque los maestros abusan de los niños o permiten que otros alumnos abusen de ellos. Yo tengo otro ejemplo que citar, y este no tiene que ver con saber enseñar, sino con qué es lo que se enseña. Saber enseñar es una cosa, es un arte. Lograr que tus alumnos entiendan qué es lo que quieres transmitirles, pero otra cosa muy diferente es que lo que tú les enseñas sea correcto, sea ético, sea moral. El caso es Adolf Hitler. Adolf Hitler, que subió durante la época de la Alemania nazi al poder, él fue el maestro de ese país. Él guió ese país a que la gente pensara y entendiera las cosas como él quería que todo el mundo las viera. No fue demasiado difícil para Adolf Hitler convencer a los alemanes de todas las cosas que les enseñó, porque muchas de las cosas que él les decía tenían mucho sentido. Era un gran maestro para ellos. Hizo que todo el mundo lo siguiera, hizo que todo el mundo se envolviera en las atrocidades que él quiso cometer en contra de los europeos, en contra de los judíos, de los gitanos, de los cristianos, en contra de todo el mundo. Y no fue difícil que la gente se viera envuelta por él, porque él era un gran maestro. Él logró que la gente hiciera lo que él quería. Y entonces por eso es lo que les estaba diciendo al principio de esta explicación. A veces no tiene que ver con ser buen maestro o no, sino que el problema puede estar en qué es lo que se enseña. Y de ahí viene otra cosa. Algo que se está dando en esta época y que es similar a las ideologías de los nazis, tienen que ver con cosas que se están incluyendo dentro de la educación, que son cosas que no deberían de estarse incluyendo, como la ideología de género, que no son más que la nueva religión de este mundo, es la religión del mundo moderno. No son cosas científicas, aunque haya muchos científicos que los apoyen, no son cosas que sean éticas, que sean morales, que sean correctas. Y no estamos hablando de creencias religiosas, no estamos hablando de que porque esto contradice el cristianismo, porque contradice el islam, porque contradice el judaísmo. No es así. Estamos hablando de que en México, por ejemplo, desde la época de Benito Juárez, la educación se separó de la religión y el Estado se separó de la religión para que la Iglesia Católica no metiera sus manos en lo que tenía que ver con la educación, asuntos de gobierno y todo esto, porque así es como convenía. Y ahora se está permitiendo, no solo en México aún no está muy avanzado, pero en todo el mundo se está permitiendo que la nueva religión, que son todas estas ideologías de la era moderna, metan sus tentáculos dentro de la educación y manipulen la mente de los niños de una manera terriblemente mala. De esto no va a salir absolutamente nada bueno. Todas estas ideologías son muy destructivas y son cosas que lo único que van a hacer es destruir al mundo, destruyendo las nuevas generaciones desde el comienzo. Si quieren compararlo con algo, compárenlo con la época de Adolf Hitler. Estas ideologías son como las enseñanzas de Hitler, son como las enseñanzas de los nazis. Tal vez para muchas personas hagan mucho sentido. Las circunstancias, la vida, los problemas han hecho que la ideología de género, el feminismo y todo esto
tengan mucho sentido en la vida actual, pero eso no quiere decir que sean enseñanzas correctas o que sean éticas. Pero el mundo las está abrazando porque les están enseñando o les están diciendo lo que quieren escuchar y no lo que deberían de aprender. Quiero agregar que los nazis acostumbraban matar a los viejitos y a los discapacitados, aunque fueran alemanes, porque eran un estorbo para el gobierno. Esto está pasando en los países avanzados en esta época. Se practica la eutanasia en Europa en viejitos y discapacitados, y esta es una enseñanza heredada de los nazis. Quiero comentar un caso bueno. En este caso es el de Finlandia. Ellos tienen el mejor sistema educativo del mundo. Ellos no piden tareas a sus alumnos. Su sistema educativo está hecho a base de clases extracurriculares. Esas clases son arte, deportes, idiomas. Con eso ellos han logrado que sus alumnos sean los mejores en todo el mundo, porque los niños pues son muy cultos. Son los niños finlandeses. Con respecto al caso de Finlandia, quiero agregar, ellos han logrado que su sistema educativo sea el mejor de todos porque han comprendido que meter muchas clases dentro de su sistema educativo en realidad es como gabazo. En muchas partes del mundo, muchas de las cosas que se les enseñan a los niños son cosas que nunca van a utilizar en su vida y que no les sirve para nada, ni siquiera les sirve como base para aprender otras cosas. Se nos ha querido convencer que hay ciertas cosas que tienes que aprender porque después te va a servir en la universidad o te va a servir en tu trabajo. Cuando no es así, hay cosas que simplemente jamás te van a servir. Y ellos han quitado todo el gabazo y lo han rellenado con idiomas, deportes, cultura, arte, música, pintura, actuación, que son cosas que alimentan el alma. Y a pesar de que Finlandia tiene problemas de suicidios, lo cual tal vez no tenga que ver con la educación, de todas maneras su sistema educativo ha logrado que sus alumnos tengan las mejores calificaciones en exámenes que se han hecho a nivel internacional. Su sistema ha triunfado y es un sistema en el cual las clases de tronco común, que en este caso sería el idioma finlandés, las matemáticas, la historia, todo lo que es ciencia, las han reducido al mínimo, solamente lo que deben de saber los alumnos en educación primaria o secundaria, y el resto de las clases las han rellenado con lo que conocemos en México como clases extracurriculares, y esto ha hecho que sus alumnos sean los mejores del mundo. En una entrevista que se le hizo a una directora en una escuela en Finlandia, se le preguntó por qué no llenaban a los alumnos de tareas y ella contestó que entonces ¿en qué momento iban a ser niños? ¿En qué momento iban a tener tiempo para jugar o para relacionarse con otros niños? O sea, ellos pensaron en todo, en que el niño no quedara como lleno de tareas y que no pudiera llevar su vida, tener una niñez normal. El caso de Finlandia es muy bueno y el caso de muchos maestros alrededor del mundo que han logrado que de sus salones de clases salgan grandes abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, contadores. Tiene un lado bueno, desde luego, la docencia. No importa cuál sea el sentido de los sistemas educativos. En el pasado, la educación, como ya se mencionó, era exclusiva para los poderosos y los ricos, y ahora vivimos en un mundo en el que la alfabetización está prácticamente al alcance de todos. Incluso en los países más pobres, los gobiernos invierten dinero para que haya escuelas, hasta en las aldeas más alejadas, para que los niños puedan aprender a leer y escribir. Y esto es muy bueno porque el saber leer y escribir era algo exclusivo de los ricos y los poderosos en el pasado. Eso no pasa así ahora. Una vez que tú sabes leer y escribir, tú puedes educarte a ti mismo. Puedes leer, puedes descubrir muchas cosas, y eso es algo beneficioso que se ha sacado de la educación en estas épocas modernas. Bueno, para terminar este podcast, vamos a ver acerca de algunos de los maestros más importantes en la historia de la humanidad. 1. Sócrates.
Sócrates fue un filósofo griego que es reconocido por científicos y educadores de todo el mundo como uno de los maestros más destacados de la historia. También es acreditado como el padre de la filosofía occidental y desarrolló la teoría de la eliminación de la hipótesis negativa conocida como el método socrático. Esta teoría ayudó a desarrollar el pensamiento crítico en Occidente y su influencia se puede sentir en los campos de la ley, la psicoterapia e incluso la formación de recursos humanos. 2. Stephen Hawking. Stephen Hawking es uno de los más conocidos y importantes físicos de la actualidad. Ha trabajado en las leyes básicas que gobiernan el universo y, con Roger Penrose, demostró que la teoría general de la relatividad de Einstein implicaba que el espacio y el tiempo tendrían un comienzo en el Big Bang y un final en los agujeros negros. Estos resultados indicaron que era necesario unificar la relatividad general con la teoría cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del siglo XX. Sus teorías han sido revolucionarias y, a través de sus libros y documentales, fue capaz de cautivar la atención de millones de personas y convencer a miles de jóvenes a apostar por una carrera en la física. 3. Friedrich Froebel. Friedrich Froebel fue un profesor de alemán que estableció las bases para el sistema educativo moderno. Fue el primero en teorizar que la educación debía adaptarse a las necesidades y capacidades particulares de los niños. También desarrolló la idea del jardín de infancia y acuñó la frase en alemán y en inglés. 4. Louann Johnson. Louann Johnson, mejor conocida por su personaje interpretado por Michelle Pfeiffer en la película Dangerous Minds, es una maestra que trabajó para fomentar los esfuerzos académicos de niños desfavorecidos. Ha escrito varios libros y continúa trabajando con estudiantes desfavorecidos en todo el país. Pienso que los maestros tienen todo mi cariño y mi respeto. Pienso que sin los maestros, el mundo sería un lugar muy ignorante. Los niños no sabrían leer y escribir, no conocerían nada de la vida y entonces para eso sirven los maestros. Es para irnos instruyendo en la vida, para no ser ignorantes toda nuestra vida. Los maestros hacen una labor muy buena, educando a los niños, haciendo que aprendan cosas importantes. Sin los maestros, el mundo sería un lugar muy diferente, en un mal sentido. Gracias a los maestros, el mundo tiene muchas cosas buenas. Todo lo que tiene que ver con aprendizaje se relaciona con un maestro. No todos los maestros son educadores profesionales. Todos los padres, todas las madres y padres son maestros de sus hijos. Les enseñan muchas cosas muy importantes que aprenden en casa. Hay maestros que sí son profesionales de la educación, que enseñan en escuelas, y toda esta educación se complementa para que los niños puedan crecer y llegar a ser adultos de provecho y de bien. Entonces los maestros tienen todo nuestro respeto, todo nuestro aprecio y todo nuestro agradecimiento por la labor que efectúan. Hasta aquí llegamos con este podcast. Este fue el tercer episodio acerca de las profesiones que íbamos a estar hablando esta semana. Es el último episodio que vamos a estar hablando de las profesiones. En otra ocasión volveremos a retomar el tema de las profesiones y hablaremos de otras 3 que sean diferentes a las que ya tocamos. Y con esto nos despedimos. Yo soy Mindy. Yo soy Warren y este es el podcast de Smart Culture. Hola amigos, soy Mindy Sinclair. Los invito a que formen parte de mi Patreon, un lugar totalmente exclusivo solo para aquellos que quieren formar parte de mis amigos. En él encontrarás 13 canales de TV online de Well Maybe Español, nuestras 8 estaciones de radio, nuestros podcasts en español, inglés y francés, nuestro blog, los cuentos cortos de suspenso de Warren, los videos de Well Maybe en inglés, español y francés, nuestros audios relajantes de Relaxing Music, los cursos de idiomas de Warren, el podcast de Smart Culture. Visítanos y anímate a apoyarnos para seguir creando contenido de calidad solo para conocedores. Si me patrocinan, recibirán un post diferente todos los días a las 8 de la noche. Nuestro contenido es totalmente cultural y para toda la familia.
¡Te esperamos!